Acá en domingo a las 8:45 conversando acerca de estos temas de análisis electoral y tomando lo que decía Claudia, en principio el voto fue alineado tanto para la UNE como para Líder. El problema que tuvo Líder es que en los municipios más urbanos o más urbanizados, que no son solo Ciudad Capital y Quetzaltenango y así, hay municipios como Nevaj, por ejemplo como Joyabaj, municipios como Mazatenango, Coatepeque, Retaluleu. Coatepeque sí son urbanos altos, y aquí me refiero a municipios que aparentemente son más rurales, en departamentos como Quiché, o que Malacatán. tienen un área muy urbanizada. Y esa área urbanizada votó por Jimmy Morales en el área urbana, pero en el resto de la ruralidad de ese mismo municipio fue contundente el cómo estaba alineado el voto. Entonces, mientras más urbana era una población, más fue el voto por Jimmy Morales, no importa en qué departamento, incluyendo Flores, por ejemplo, o Dolor en Petén. 3 municipios en Petén los perdió por menos de 200 votos Jimmy Morales ante Manuel Valdizón, siendo incluso su departamento de donde él venía. Entonces, en términos generales, mientras más rural era un municipio, más contundente fue el voto en línea con Sandra Torres. El municipio intermedio entre rural y urbano fue para Manuel Valdizón, y conforme era más urbano el municipio, el voto fue para Jimmy Morales, pero votaban para Jimmy Morales presidente, pero votaban por alguien más, para alcalde, patriota o incluso por Líder. Hay municipios donde votaron por Líder para alcalde, y el ejemplo es Villanueva. En Villanueva ganó la alcaldía Edwin Escobar con 28%, pero ganó la presidencia abrumadoramente Jimmy Morales, y un segundo lugar muy contundente Alejandro Yamatei. Y Manuel Valdizón quedó quinto o sexto en el municipio. Mire, Entonces, ahí fue donde perdió el voto en línea. Mucho que discutir, por ejemplo, sobre quiénes sobreviven después de esta segunda vuelta electoral. ¿Y saben quiénes sobreviven en el elenco de dirigentes políticos guatemaltecos que aspirarían a una siguiente elección? Me pregunto si Alejandro Yamatei, 3 elecciones después, aunque esta vez tuvo un buen rendimiento, ¿se animará a luchar por una nueva candidatura presidencial? Sí se animará, piensa aquí. Me pregunto, hasta donde le alcancen. Manuel Valdizón. Manuel Valdizón y Alejandro Sinibaldi. No se oye, no se escucha. Alejandro Sinibaldi. Miren, lo interesante es que con este clima tan adverso a la política tradicional, no vamos a ver en esta segunda vuelta esos bloques de alianza como lo vemos siempre, donde salían los ex candidatos presidenciales acuerpando al que va a segunda vuelta. Candidatos actuales. No les conviene. Estoy segura que habrían querido por lo menos negociar. Pero viendo tener la blusa, el color de la blusa de Paola, ¿ustedes creen que Juan Guillermo Gutiérrez se vuelve a lanzar otra vez de candidato? Creo que sí. Probablemente. O por lo menos de vice, llevando a alguien más como candidato. Dick Morris seguramente vuelve a asesorar una campaña. Pero a Dick Morris yo no le vuelvo a creer nada. No, Dick Morris. El encuestador. Rafa Jiménez te dio aquí te lo dijo, te dio una cena, Rafa. Recordémosle a la audiencia la gran mentira de Dick Morris cuando vino a decirnos que Juan Gutiérrez pasaba segunda vuelta porque los números les decían, y quedó con ese porcentaje tan chiquito. Sí y no. Les voy a decir, ¿dónde está el no? ¿Dónde está el sí? Porque Dick Morris es la primera persona que dice el 27 de agosto ha provocado un cambio rotundo en todas las encuestas. Sí, eso es cierto. Todas las encuestas antes les midieron un primer, segundo y tercer lugar que aparentemente estaba cantado y no iba a cambiarse. El 27 de agosto significó un parteaguas y hay un cambio radical en lo que sucede de esa semana que sale para Manuel el 6 de septiembre. De la segunda vuelta. En eso tenía razón. En eso tenía razón. En eso tenía y pero en lo de Juan Guillermo. Por supuesto, él estaba llevando agua para su molino, pero afirma con contundencia el gran descenso de Manuel Valdizón y dice del 27 para el 6 de septiembre ese descenso es mucho más dramático. Hubo 2 cosas que pasaron esa semana. Él traía una tendencia a la baja, Manuel Valdizón, pero sucede algo. El 27 de agosto, el Día del Paro Nacional, Líder tuvo la oportunidad de entregar en bandeja de plata la cabeza de Otto Pérez Molina en el Congreso de la República. Decide llegar suficientes diputados para que el patriota fuera el que entregara la cabeza. No sucedió. Sigue la presión y el 1 de septiembre, Día del Cadete, por cierto, se vuelve a presentar la solicitud de antejuicio, pero ahora la nueva, la que llevó la CICIG con el MP. Y ese día nuevamente se vuelve a equivocar Líder, llevando solo los votos suficientes para que fuera el patriota el que entregara a Otto Pérez Molina. El patriota lo entrega, pero entonces Líder se desgasta en esos últimos 10, 15 días de una manera impresionante, que ese día, 1 de septiembre, fue cuando yo dije, no le alcanza ni para llegar a segunda vuelta a Líder, porque va a caer entre 19 y 20%. El análisis profético de Quique
tiene una coincidencia con un dato que me daba alguien de la organización esta semana. Me lo decía off, por eso no lo identifico. Me dijo que Líder supo 15 días antes del 6 de septiembre que iban abajo. Y que en esa agonía fue cuando se reúnen con esos alcaldes, del cual se filtra el audio, y en la intención de levantar, tratan de subir los ánimos de los alcaldes, un poco amedrentándolos, pero el Líder tenía claro el panorama. Pero te das cuenta que esa filtración, Paola, te das cuenta que esa filtración refleja que ya estaban resquebrajados adentro, que ya no había confianza en el líder. Pero nunca se dieron cuenta dónde era el problema. Y el problema fue en los municipios urbanos donde le habían apostado. El departamento de Guatemala le apostaron a Amílcar Rivera, a Edwin Escobar, a Tono Coro, le apostaron al alcalde de Matitlán, le apostaron al alcalde de Villacanales, al alcalde de Fraijanes. Valdizón todavía se atreve a decir que Amílcar Rivera va a ganar, va a arrasar en Misco y queda en tercer lugar. Solo en esos municipios perdieron 100,000 votos, de los que tenían presupuestados. En Villanueva, donde el alcalde Escobar esperaba ganar por 60%. Encima del 60%, él en algún momento llegó a creer que podía tener más del 70%, se tiene que conformar con un 26%. Y Líder, y Manuel Valdizón ahí sacó 13%. Ajá. O sea, sacó 28 Edwin Escobar, pero sacó 13 Manuel Valdizón. Yo no sé a ustedes, ese pero voto es el que perdieron por completo. Yo no sé a ustedes, pero presiento que por lo menos en este set es la primera vez que empezamos ya a reflexionar sobre todo lo que ha sucedido durante las elecciones, porque los hechos que han ocurrido desde el 6 de septiembre apenas nos han permitido digerir dos grandes procesos que ha tenido, dos grandes procesos que ha tenido el país a lo largo del 2015. Por un lado, el proceso de elecciones y por el otro lado, ese proceso, esa depuración a través de la justicia de estructuras corruptas.